cultivo, dato, y se tiene que transformar en producto, ¿verdad? Eso ya lo sabemos. Muy bien. Enzima, sustrato, el complejo enzima-sustrato, producto y liberación de la enzima. ¿Ok? Este proceso se llama cinética enzimática. Cinética enzimática estudia la velocidad de las reacciones catalizadas por enzimas. Ajá. Pero nosotros de acá en adelante, yo voy a hablar de esto, que la enzima se une al sustrato y forma un complejo enzima-sustrato mediante una velocidad K1. Pero que este complejo enzima-sustrato tiene una reacción reversible. Puede transformarse nuevamente en enzima-sustrato mediante la velocidad K-1. Muy bien. Que el complejo enzima-sustrato puede liberar el producto y recuperarse la enzima mediante otra velocidad llamada K2. Entonces, esta es la reacción que nos tenemos que manejar. La reacción que vamos a manejar es esta. ¿Sí? ¿Qué tengo? El sustrato, la unión enzima-sustrato es esta. Y la etapa catalítica. ¿Cuál es la etapa catalítica? Es esta. Cuando la enzima se une al sustrato para liberar el producto. Esta primera etapa se llama unión de la enzima al sustrato y esta segunda etapa se llama etapa catalítica. Muy bien. Entonces, la cinética. Entonces, estudia la velocidad de las reacciones químicas que son catalizadas por enzimas. Muy bien. ¿Para qué sirve? ¿Para qué estudiamos esto? La pregunta. ¿No? El estudio de la cinética nos permite explicar los detalles de su mecanismo catalítico, su papel en el metabolismo. Su papel en el metabolismo. Cómo es controlada su actividad en la célula. Cómo es inhibida su actividad por fármacos. Mañana ustedes van a ser promovidos a farmacología y van a ver que los fármacos funcionan a través de la cinética enzimática, actúan sobre las enzimas. Pues yo no sé lo que estoy estudiando enzimas, voy a tener dificultad. ¿Qué más? Ver cómo es inhibida su actividad por fármacos. Bien. Voy a ver cómo funcionan los venenos sobre la actividad, ¿no? Una intoxicación por monóxido de carbono. Entonces, el cómo está afectando a la enzima. El hombre se murió, no llegó a emergencia, porque se intoxicó con monóxido de carbono. ¿Qué hizo? Actuó sobre qué enzima? Que bloqueó la respiración. ¿Listo? Entonces, esa importancia tiene conocer el mecanismo de acción de las enzimas. ¿Ya? Entonces, les dice rápidamente, primero, ¿qué cosa es una cinética química? Una cinética química es lo que ustedes han hecho en el laboratorio. Han puesto, ¿no es cierto?, dos componentes que reaccionen para formar un producto. Pero esos componentes no van a reaccionar si es que no hay calor. Entonces hay que ponerles calor. La diferencia de nosotros, que funcionamos a temperaturas relativamente estables y bajas, ¿no? Nosotros no funcionamos a 90 grados, ni 50 grados, funcionamos 35 grados, 36 grados, ¿no? En temperaturas relativamente bajas. Pero no así la reacción química. Bien, entonces, la velocidad de cambio en el estado inicial y los productos estudia la cinética química. Muy bien. De acuerdo al número de moléculas, puede ser mono, bi o trimoleculares. Aquí viene algo importante. Dependiendo de la influencia de la concentración de los reaccionantes sobre la velocidad. Vuelvo a repetir. Dependiendo de la influencia de la concentración de los reaccionantes sobre la velocidad,
Las reacciones son de primer orden, de segundo orden, de tercer orden o de orden cero. Entonces, cuando yo hablo de primer orden, son aquellas reacciones que tienen lugar a una velocidad que es proporcional a la concentración de los reaccionantes. La de orden 2, de los 2 reaccionantes, de la 3, de los 3 reaccionantes, y de orden 0, cuando es independiente de la concentración de los reaccionantes. Ah, no entiendo. ¿Puedo leerlo 3 veces? Necesito que el esquema. Acá está. Vean. Esta es la reacción que les digo. A más B. ¿Cómo puedo estudiar esta reacción? Viendo cómo A desaparece o cómo B aparece. Porque el sustrato tiene que transformarse en producto. Entonces yo puedo estudiar cómo A desaparece y cómo B aparece en la reacción. Entonces, escribir una expresión matemática que defina la velocidad de esta reacción. En función del tiempo, yo digo la derivada de la concentración de A en el tiempo es igual a la derivada de la concentración de B en el tiempo. Y esto es igual a una constante que multiplica la concentración de A a una n potencia, entendiendo que K es la constante de velocidad. La A en corchetes, la concentración de los reaccionantes, y N el orden cinético de la reacción. Muy bien. Entonces, cuando N es 0, ¿a qué cosa es igual la velocidad? Es igual a K. Y eso se llama reacción de orden 0. ¿Por qué? Porque estoy viendo que no participa la concentración. Cuando N es 1, aquella velocidad a la constante por la concentración de A. Y esa es reacción de primer orden. ¿Por qué? Porque está dependiendo directamente de la concentración de A. Si eso lo pongo en este esquema, miren, ¿qué les digo? La gráfica. En este eje que tengo velocidad y en este eje que tengo concentración del sustrato. Muy bien. Cuando yo tengo una reacción de orden 0, cuando, miren, si yo aumento la concentración de A, esta es la velocidad, aumento más, la velocidad sigue igual, y aumento más A, la velocidad no cambia. Esta es velocidad, no cambia la velocidad. Aunque le aumente más concentración del sustrato, la velocidad se mantiene. Y eso es una orden 0. En cambio acá, yo estoy aumentando A, la concentración del sustrato, y la velocidad comienza a subir. El aumento más sube, quiere decir que esta es una reacción de primer orden. Quiere decir que la velocidad es directamente proporcional a la concentración de A. Entonces, con este esquema queda bien claro qué cosa es una reacción de primer orden, qué cosa es una reacción de orden 0. ¿Por qué? Porque esas son las que se producen con las reacciones catalizadas por las enzimas. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender o a hacer? La cinética enzimática. Yo lo que he hecho solamente es una cinética química en general. Ahora vamos a hablar de lo que nos corresponde. Nos corresponde hacer una cinética catalizada por enzimas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cinética enzimática. ¿Qué estudia? La velocidad. ¿La velocidad de qué? De las reacciones catalizadas por enzimas. ¿Cómo vamos a estudiar? Haciendo la siguiente representación. En este eje vamos a poner la concentración y en este eje vamos a poner el tiempo. Muy bien. ¿Cómo puedo medir? Ya les he dicho. ¿Cómo desaparece el sustrato? En función del tiempo.
sustrato se está transformando en ¿qué? En producto. O puedo medir cómo aparece el producto en función del tiempo. Puedo medir cualquiera de los dos. Cómo desaparece el sustrato o cómo aparece el producto. Muy bien, y acá está. ¿Qué dice? Si representamos la aparición del producto o la desaparición del sustrato en función del tiempo, se entiende la llamada curva de velocidad de la reacción o simplemente cinética de la reacción enzimática. Muy bien. Hasta ahí no hay problema. Entonces, ¿qué tengo acá? Que este es el tiempo y este es el producto. El producto, cuando reacciona con el sustrato, comienza a aumentar. Pero llega un momento en que ya no aumenta más. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya se acabó, pues, o ya se saturó. ¿No? Entonces, ¿cómo voy a medir la velocidad? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a ver. Este comportamiento de las enzimas, esta curva que ustedes ven acá, ha sido estudiada por dos matemáticos. Michaelis y Maud de Mello. ¿Qué hicieron? Han deducido este comportamiento de la cinética enzimática. Han deducido este comportamiento. Acá está. Postularon que la enzima se combina en primer lugar con el sustrato de forma reversible. Ajá. Y ideó la siguiente reacción. Acá está. Ecuación de Michaelis-Menten. ¿Qué cosa es? Relaciona la velocidad de la reacción enzimática con AB max, eso se llama B max, velocidad máxima, por concentración del sustrato, sobre Km más concentración del sustrato. ¿Esto qué se llama? Ecuación de Michaelis-Menten. ¿Qué estoy viendo? Acá hay unas anotaciones, unos cálculos que no sé qué cosa es. Acá. ¿Qué cosa es B max? ¿Qué cosa es Km? Entonces, vamos a hacer la deducción matemática la próxima clase. Ahora ya no tenemos que. Si ustedes la pueden leer para la próxima clase, maravilloso. Pero igual lo vamos a tratar de explicar. Para entender qué cosa es B max, qué cosa es Km, ¿no? Bueno, esto es concentración de sustrato. ¿Está bien? Terminamos diciendo. La velocidad de una reacción es estudiada por la ecuación de Michaelis-Menten, que relaciona la velocidad con la concentración